Bienvenidos, almas errantes, a un lugar donde el viento susurra leyendas y cada atardecer esconde un secreto. Aquí, en el alma del oeste, desenterramos las historias de amor, coraje y redención que el tiempo ha querido olvidar. Antes de comenzar, queremos conocer a los compañeros de viaje. Dinos en los comentarios tu ciudad de origen y a qué hora te has unido a nuestro campamento. Leer de dónde vienes hace que nuestro viaje se sienta más real. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, únete a nuestra caravana. Ayúdanos a llegar a nuestra primera meta de 1000 almas suscritas a este canal. Ahora, acércate al fuego. Nuestra historia está por comenzar. Escúchenme, amigos, si tienen un momento para compartir el calor de esta fogata bajo el manto infinito de estrellas que el oeste nos regala. El desierto, ya lo saben, es un libro abierto para quien sabe leer sus silencios y sus susurros. Y entre sus páginas polvorientas he encontrado historias que el viento ha traído de tiempos pasados, relatos de almas valientes y corazones forjados en el yunque de la adversidad. Hoy les contaré una leyenda que me llegó al oído una noche como esta, mientras las brasas danzaban y el coyote aullaba a la luna. Es la historia de Catalina Vargas y el río amarillo, una epopeya no de sangre y pólvora, sino de dignidad y amor, tejida en el telar implacable de finales del siglo XIX. El sol naciente, una bola de fuego incandescente, comenzaba su ascenso lento y cruel sobre el horizonte, prometiendo otro día de tortura en las vastas extensiones del viejo oeste. No era un amanecer romántico de tonos rosados y dorados, era una sentencia. Sus primeros rayos, aún suaves, se arrastraban perezosamente sobre las cimas irregulares de las montañas, tiñendo de ocre y siena la tierra sedienta. La brisa matutina, si es que se le podía llamar así a ese aliento tibio y polvoriento, ya traía consigo el presagio del calor que abrasaría la piel y resecaría los labios. El aire olía a tierra seca, a salvia marchita y a la promesa ineludible de la sequía. En medio de esta desolación majestuosa se encontraba la pequeña cabaña de Catalina Vargas. No era más que una estructura humilde de adobe y madera astillada, un refugio precario contra la furia de los elementos. Sus paredes, agrietadas por el tiempo y el olvido, parecían suspirar bajo el peso de la existencia. Dentro, la oscuridad aún se aferraba a los rincones, pero la luz que se filtraba por la única ventana, cubierta con un lienzo raído, revelaba los contornos de una vida vivida al margen, una vida de lucha diaria y silencioso sacrificio. Catalina, con la disciplina de quien no tiene otra opción, ya estaba en pie. Sus movimientos eran los de una mujer joven, pero la fatiga grabada en sus ojos oscuros le sumaba años. Se movía sin ruido, habitual en quien no quiere perturbar la frágil paz del amanecer. Su cabello, de un negro azabache que contrastaba con su piel curtida por el sol, estaba trenzado en una sola cola que le caía por la espalda práctica y severa. Sus manos, ya desnudas por la costumbre, mostraban las cicatrices de años de trabajo, la piel áspera, las uñas rotas, los nudillos enrojecidos por el jabón cáustico y el frote incesante. Aquellas manos eran su herramienta, su sustento, y cada ampolla era una medalla de su incansable esfuerzo. Un gemido sordo, una tos seca y raspada, rompió el tenue silencio de la cabaña. Catalina se volvió de inmediato. Su rostro, aunque cansado, se suavizó con una preocupación profunda. Doña Elena, su tía, yacía en el petate sobre el suelo de tierra apisonada, envuelta en una manta deshilachada. La enfermedad se había aferrado a ella como una enredadera venenosa, consumiéndola lentamente. Cada respiración de Elena era un esfuerzo, un silbido doloroso que llenaba a Catalina de una angustia sorda y constante. No había medicinas, solo remedios caseros,
infusiones de hierbas del desierto que apenas aliviaban la tos, pero no curaban la enfermedad que minaba su cuerpo. La fiebre era una visita frecuente, y el aliento de Helena a menudo era un soplo de brasas. «¿Cómo te sientes, tía?», susurró Catalina acercándose. Su voz era grave, melódica a pesar de la aspereza de su vida, pero cargada de una ternura que rara vez mostraba al mundo exterior. Doña Helena abrió los ojos, velados por el cansancio. Sus labios estaban agrietados. Su rostro, surcado por arrugas profundas, era una geografía de sufrimiento. «Mejor, mi niña», mintió con voz débil, tratando de sonreír. «Descansa un poco más. El sol aún no está alto». Catalina sabía que era una mentira piadosa. Helena no mejoraba, solo se aferraba a la vida con la misma tenacidad que Catalina mostraba en su trabajo. «Necesito ir al río, tía. Hay mucha ropa por lavar hoy. Los de la hacienda Los Robles tienen prisa». El nombre pronunciado con un dejo de resentimiento apenas perceptible. Los Robles, la vasta, imponente y a menudo ingrata hacienda Los Robles. Preparó un té de hierbas para su tía, observando cómo Helena sorbía el líquido caliente con dificultad. Cada hora que pasaba en el río era una hora menos que podía dedicar al cuidado de Helena. Cada centavo que ganaba, un centavo que se iba en algún remedio o en el escaso alimento que podían permitirse. La vida de Catalina era una oda al sacrificio silencioso, a la rectitud inquebrantable que la mantenía en pie a pesar de todo. Su orgullo, su dignidad, eran sus únicas posesiones inmateriales, y las defendía con la fiereza de una leona. Con un atado de ropa sucia sobre el hombro y una barra de jabón casero en un zurrón, Catalina salió de la cabaña, cerrando la puerta con cuidado. El aire ya era denso, el sol comenzaba a picar. El camino hacia el río amarillo era monótono, una senda polvorienta serpenteando entre mezquites y cactus saguaros. El río, su lugar de trabajo y su refugio, era una arteria vital en ese desierto. Le llamaban Río Amarillo, no por el color de sus aguas, que eran de un verde turbio y rojizo por la arcilla, sino por el color de la desesperación que a menudo sentían quienes dependían de él. Al llegar, ya había otras lavanderas, mujeres de su misma clase social, arrodilladas a la orilla, sus cuerpos encorvados sobre las rocas lisas, el sonido rítmico de la ropa golpeando la piedra, el chapoteo del agua, los murmullos de conversaciones apagadas llenaban el aire. Era un coro de labor y resignación. Catalina se unió a ellas, eligiendo su rincón habitual, una piedra grande y plana que conocía bien. Se arrodilló el tejido áspero de su falda contra la tierra húmeda y comenzó su labor. El proceso era agotador. Tomaba una prenda, la sumergía en el agua, la frotaba con la barra de jabón, la restregaba con fuerza contra la superficie rugosa de la piedra una y otra vez hasta que la suciedad cedía. Luego la enjuagaba, la retorcía con todas sus fuerzas para exprimir el agua y la extendía en los arbustos cercanos para que el sol hiciera el resto. El vapor se alzaba del agua mientras el sol comenzaba a golpear con saña su espalda. Las gotas de sudor resbalaban por su frente, picándole los ojos. Pero ella no se detenía. No podía. Cada prenda limpia era una promesa de un puñado de monedas, de un día más de existencia. Mientras sus manos trabajaban sin descanso, su mente vagaba, pensaba en doña Helena, en la tos que la consumía, en la escasez de los alimentos, y pensaba en la hacienda Los Robles, en sus dueños, los de la Vega. Habían enviado una cantidad inmensa de ropa esta semana, más de lo habitual. Vestidos de seda, camisas finas, sábanas de algodón egipcio. Lujos que contrastaban brutalmente con la miseria de su propia existencia. Los de la Vega eran el poder en esa región, una dinastía de terratenientes cuya riqueza se medía en leguas de tierra y cabezas de ganado.
eran intocables, reyes en su propio feudo. Y luego estaba él, el heredero, Diego de la Vega. Lo había visto de lejos, montando a caballo con un agarbo despreocupado, una figura alta y esbelta, con el cabello oscuro ondeando al viento. Los chismes corrían como regueros de pólvora entre las lavanderas y los peones. El vaquero Playboy, lo llamaban. Había regresado de la ciudad hacía unos meses, después de años de vida disipada, según se decía. Acostumbrado a los lujos y a cambiar de novias como de caballos, su reputación de superficialidad era tan vasta como las tierras de su hacienda. Las mujeres de la alta sociedad lo cortejaban, pero él parecía moverse por la vida con un hastío elegante, una profunda insatisfacción que pocos percibían bajo su fachada de libertino. Catalina lo había visto reír, una risa hueca que no alcanzaba sus ojos. Lo había visto ignorar a los peones, tratar a las sirvientas con una condescendencia que le revolvía el estómago. Para ella, los de su clase eran los que trabajaban, los que sudaban, los que se ganaban el pan con el lomo doblado. Los de la Vega, en su opinión, solo existían para gastar el dinero que otros producían. Sin embargo, a medida que el sol alcanzaba su cenit, el disgusto de Catalina se convirtió en una molestia más apremiante. La semana anterior, la señora de la casa, doña Inés, la madre de Diego, había prometido el pago por la ropa de una fiesta que había durado 3 días. Pero el pago nunca llegó, y esta semana el montón de ropa era aún mayor. La indignación comenzó a hervir en su pecho. El dinero de esa colada era vital. Elena necesitaba medicinas, y si las compraban en el pueblo, tendrían que comer menos días. El hambre era un fantasma que siempre acechaba en los rincones de su cabaña. ¿Les han pagado a ustedes, comadres?, preguntó Catalina a las mujeres cercanas, su voz más aguda de lo habitual. Una de ellas, María, una mujer mayor con el rostro surcado por el sol, como un mapa de arroyos secos, negó con la cabeza. «Ni un centavo de los de la Vega, Catalina. Dicen que el patrón está muy ocupado gastando lo que no ha ganado». Un murmullo de frustración y rabia implícita recorrió el pequeño grupo. El orgullo de Catalina se hinchó, mezclándose con la desesperación. ¿Cómo se atrevían? ¿Creían que el trabajo de su gente no valía nada? ¿Que podían disponer del tiempo y el esfuerzo de los demás como si fueran propios? Su dignidad, su férrea dignidad, era lo único que poseía y no permitiría que la pisotearan. La injusticia le quemaba la garganta como la arena del desierto. Se levantó, sus músculos protestando, y miró el enorme montón de ropa limpia y seca que ya había extendido. La tósen brisa tibia la mecía suavemente como una burla. «Ya basta», murmuró Catalina, más para sí misma que para las demás. «No seguiré trabajando hasta que paguen lo que deben. Y si no pagan, entonces no habrá más ropa limpia para la hacienda Los Robles». Las otras lavanderas la miraron con incredulidad y un miedo apenas disimulado. «Catalina, estás loca. Nadie le exige nada a los de la Vega. Te echarán, te quitarán el trabajo», dijo otra, sus ojos grandes de asombro. «Que lo hagan», respondió Catalina, su voz firme, con un tono que no admitía réplica. «Pero no me arrodillaré ante su arrogancia». Su decisión era irrevocable. La chispa de la rebeldía, alimentada por la desesperación y la dignidad, había encendido una pequeña hoguera en su pecho. En ese momento, Catalina Vargas no era solo una lavandera, era una fuerza de la naturaleza, un recordatorio de que incluso en la más humilde de las vidas, el espíritu humano podía levantarse contra la opresión. La calma, antes de la tormenta, estaba a punto de romperse. La tarde se estiraba perezosamente sobre el desierto, pintando el cielo con tonos de naranja y morado que anunciaban el inminente crepúsculo. Pero para Catalina, la belleza del atardecer era invisible, opacada por la furia que le ardía en el pecho.
Había recogido la ropa limpia del río amarillo, cada pieza doblada con precisión, y la había cargado en su viejo carro, tirado por un burro flaco y resignado. No era la ruta habitual hacia el pueblo, sino un desvío, la senda trillada que conducía directamente a la imponente hacienda Los Robles. La decisión de confrontar a Diego de la Vega no había sido impulsiva, sino el resultado de horas de rumiar la injusticia mientras sus manos trabajaban sin descanso. El pensamiento de doña Elena, su tos, sus ojos enjutos, había sido el aguijón final que la empujó a la acción. No era solo por ella, era por Elena, por la dignidad que ambas compartían. El camino a la hacienda era largo y arduo. El polvo se levantaba con cada paso del burro cubriendo el carro y a Catalina con una fina capa rojiza. A medida que se acercaba, la silueta de Los Robles se alzaba majestuosa contra el cielo en declive, un bastión de poder y riqueza. La casa principal, de adobe blanqueado, con sus amplios porches y tejas rojas, parecía una fortaleza inexpugnable. El contraste con su humilde cabaña era abrumador, una bofetada visual a la injusticia de su mundo. Los robustos mezquites que flanqueaban el camino se erguían como centinelas, silenciosos, testigos mudos de la audacia de Catalina. El aire se volvió más denso, cargado con el olor de la tierra húmeda del jardín de la hacienda y el dulzón aroma de alguna flor exótica que no crecía en su propio mundo. Finalmente, el carro se detuvo frente a la reja de hierro forjado que marcaba la entrada principal. Un mozo, joven y de ojos asustados, salió a su encuentro. «¿Qué desea, señorita?», preguntó con voz temblorosa, sorprendido por la presencia de una simple lavandera en el portal de los dueños. «Vengo a entregar la ropa de la semana pasada y a exigir el pago que se me debe», respondió Catalina, su voz firme y clara, sin pizca de vacilación. La digna postura de su cuerpo contrastaba con la humilde de sus ropas de trabajo. El mozo dudó. «La señora de la casa no está, y el patrón, él... Necesito hablar con el señor Diego de la Vega», interrumpió Catalina, su mirada inquebrantable. No tenía tiempo para rodeos ni para los titubeos de un sirviente. Parecía que el destino o la audacia de Catalina había conspirado a su favor. Justo en ese instante, la puerta principal de la hacienda se abrió y Diego de la Vega apareció en el porche. Alto, con una camisa de lino blanca que se ceñía a sus anchos hombros y un pantalón de montar oscuro, su figura irradiaba una elegancia innata, casi indolente. Acababa de regresar de un día de cabalgar y el polvo de los caminos aún se aferraba a sus botas de cuero fino. Soportaba el peso de su prestigio y su apellido con una facilidad que en ese momento Catalina encontró irritante. En su mano derecha sostenía un vaso de cristal con un líquido ambarino que centelleaba a la luz del atardecer. Sus ojos, de un azul penetrante, se posaron en Catalina, y una expresión de leve sorpresa, seguida de un atisbo de aburrimiento, cruzó su rostro. La presencia de una lavandera, una mujer de la clase trabajadora, en el umbral de su casa, era un acontecimiento inusual, casi una afrenta a la rutina de su ocio. «¿Qué ocurre?» «Aquí, Miguel», preguntó Diego, su voz grave y melódica, con un acento que denotaba años de educación en la ciudad. El mozo Miguel se encogió. «Es la lavandera, señor. Dice que viene por un pago». Diego alzó una ceja, sus ojos volviendo a posarse en Catalina. «¿Un pago? ¿Por la ropa?» Su tono implicaba que aquello era una trivialidad, un asunto menor que debería haber sido resuelto por algún mayordomo. Catalina dio un paso al frente, su barbilla en alto. «Sí, señor de la Vega, por la ropa de la semana pasada y la de la fiesta. Son 3 semanas de deuda, y mi tía necesita medicinas. No puedo seguir lavando para ustedes si no pagan». Su voz, aunque no elevó el tono, resonó con una autoridad que no se esperaba de alguien de su condición.
Diego la miró fijamente. Sus ojos azules, acostumbrados a la sumisión o al coqueteo, encontraron una mirada que no se doblegaba. La dignidad de Catalina era casi palpable, una barrera invisible pero infranqueable. No había súplica en sus ojos, solo una exigencia tranquila y férrea. Por primera vez en mucho tiempo, Diego se sintió interpelado por una mujer que no buscaba su fortuna ni su apellido, sino que le reclamaba algo tan simple y fundamental como la justicia. Una leve sonrisa, que no alcanzó sus ojos, se dibujó en los labios de Diego. Era una sonrisa de incredulidad, quizás de asombro. ¿Me está exigiendo un pago, lavandera? ¿A mí, en mi propia casa? Su voz era tranquila, pero con un matiz de peligro latente. «Estoy exigiendo lo que es justo, señor», respondió Catalina sin pestañear. «Mi trabajo tiene un valor y mi tía tiene una necesidad. La dignidad no tiene precio, pero el sudor sí». Hubo un instante de silencio tenso. El mozo Miguel se había retirado discretamente, dejando a los dos cara a cara. El sol se hundía más, proyectando sombras largas y distorsionadas. El aire, que antes parecía cálido y acogedor, ahora se sentía cargado de una tensión eléctrica. Diego, acostumbrado a que las mujeres de su círculo fueran dóciles y halagadoras, se encontró desarmado por la franqueza de Catalina. Su bravura, su inquebrantable dignidad, su mirada desafiante, todo en ella lo cautivó de una manera que nunca antes había experimentado. Había algo en la simplicidad y la honestidad de su reclamo que resonaba en lo más profundo de su ser, un lugar que la vida de lujos y superficialidad había dejado vacío. De repente, la leve sonrisa de Diego se transformó en algo más genuino, un asomo de curiosidad. Bajó el vaso, lentamente apoyándolo en la barandilla del porche. «¿Y si no pago?», preguntó, su voz ahora desprovista de burla, teñida con un tono de desafío. «Entonces, señor de la Vega», respondió Catalina, «tendrá que lavar su propia ropa, porque Catalina Vargas no volverá a pisar esta hacienda para recoger una sola pieza más». La declaración fue categórica, pronunciada con una autoridad que lo descolocó por completo. Un silencio aún más profundo cayó sobre ellos, un silencio que solo el chirrido de los grillos y el lejano aullido de un coyote osaban romper. Diego observó a Catalina, su figura esbelta pero fuerte, sus ojos oscuros que brillaban con una luz interior. Pudo ver la fatiga en su rostro, las marcas de una vida dura, pero también una fuerza inquebrantable, una chispa de fuego que lo atrajo de una manera extraña. No era belleza convencional lo que lo cautivaba, sino una especie de belleza moral, una integridad que contrastaba con la vacuidad de su propia existencia. «Vaya», murmuró Diego, más para sí mismo que para ella. «Nunca antes me habían hablado así». Y luego su voz se hizo más suave, casi un susurro. «¿Y cuánto es el monto de la deuda, lavandera?». Catalina, sorprendida por el cambio en su tono, recitó la cantidad, una suma que para él era insignificante, pero para ella la diferencia entre la vida y el sufrimiento. Diego asintió lentamente. «Espere aquí». Se dio la vuelta y entró en la casa. Catalina permaneció inmóvil, su corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No sabía si la enviaría a pasear o si realmente pagaría. La tensión era casi insoportable. A los pocos minutos, Diego regresó, llevando una bolsa de cuero que sonó al chocar contra su palma. «Aquí está», dijo, extendiéndole la bolsa. «Y algo más, por la molestia». Catalina tomó la bolsa sintiendo el peso de las monedas. Sus dedos se cerraron alrededor del cuero. La cantidad era más de lo que había pedido. Levantó la vista hacia Diego, y en sus ojos, por primera vez, vio no arrogancia, sino un atisbo de algo más profundo, algo parecido a la curiosidad, incluso a un incipiente respeto. «Gracias, señor», dijo Catalina, su voz un poco ronca por la emoción contenida. «Pero no necesito más de lo que me corresponde».
e intentó devolverle el exceso de monedas. Diego detuvo su mano. «No, lavandera, considérese pagada por su franqueza y por enseñarme algo nuevo». Sus labios dibujaron una verdadera sonrisa esta vez, una que llegaba a sus ojos, iluminándolos. Era la primera vez que Catalina lo veía sonreír de esa manera. Un silencio diferente, menos tenso, más cargado de una extraña conexión, se instaló entre ellos. La puesta de sol bañaba sus rostros con una luz dorada. Catalina sintió una punzada en el estómago, una emoción desconocida. Era una mezcla de alivio por el pago, pero también una extraña atracción hacia este hombre que había pasado de ser un arrogante playboy a alguien que la miraba con una curiosidad genuina. «Bien, entonces», dijo Catalina, sintiéndose de pronto incómoda bajo su mirada. «Me retiro. La ropa está en el carro». Se volvió para irse, su dignidad intacta. «Espere», dijo Diego. «Esta noche, la ropa de la casa. La traeré mañana por la mañana al río y hablaré con mi madre. Ha sido un descuido inaceptable». Su tono era de disculpa, algo que Catalina nunca hubiera esperado de la Vega. Catalina asintió, una leve inclinación de cabeza. «Como guste, señor». Y con eso se montó en el carro. Tiró de las riendas y el burro comenzó su lento regreso hacia la cabaña. Mientras se alejaba, Catalina sintió la mirada de Diego en su espalda. No era una mirada de deseo superficial, sino una de profunda contemplación. El aire de la tarde, que antes le había parecido opresivo, ahora se sentía cargado de posibilidades inesperadas. Había desafiado al poderoso heredero y él no solo había cedido, sino que había mostrado un lado de sí mismo que pocos conocían. La conexión incipiente entre ellos, nacida del choque de voluntades, ya se había convertido en el blanco de chismes y presiones sociales. La sociedad del pueblo no vería con buenos ojos que el patrón de los Robles se interesara por una humilde lavandera. Era un desafío a las rígidas líneas sociales que protegían su mundo. Pero en ese momento, bajo el vasto cielo estrellado que comenzaba a desplegarse, Catalina y Diego se habían encontrado en un cruce de caminos, uno que prometía cambiar sus vidas para siempre. Y en ese silencio, cargado de dudas, uno se pregunta, ¿qué camino tomar? Es en estas encrucijadas del alma que valoro tenerlos a ustedes aquí, escuchando. Si estas historias que exploran el corazón humano también te importan, considera unirte a nosotros suscribiéndote. Tu apoyo es el que nos permite seguir cabalgando en busca de más relatos, como este, que nos recuerdan la fuerza del espíritu humano. Los días que siguieron al inusual encuentro en el porche de los Robles se estiraron y se contrajeron como los hilos de un telar invisible, tejiendo una nueva trama en el destino de Catalina Vargas y Diego de la Vega. El chisme, como un viento malicioso, comenzó a soplar por el pueblo, susurrando en los rincones de las tiendas y en los lavaderos del río. El señorito de la Vega andaba de amores con una lavandera, decían, sus voces cargadas de incredulidad y desaprobación. Para algunos era un escándalo, para otros una burla al orden establecido, y para los más envidiosos una afrenta intolerable. Catalina sentía las miradas, los cuchicheos. Las otras lavanderas, antes sus aliadas en la miseria, ahora la observaban con una mezcla de curiosidad, resentimiento y una pizca de miedo. Sabían que, si el patrón de los Robles se encaprichaba con una de ellas, las consecuencias podían ser impredecibles. Pero Catalina, con su acostumbrada dignidad, ignoraba los murmullos. Su mente estaba ocupada, no solo con el trabajo, sino también con el recuerdo persistente de la mirada de Diego, de esa sonrisa inesperada. Diego, fiel a su palabra, empezó a llevar la ropa de la hacienda directamente al río. No enviaba a un mozo, era él mismo, montado en su caballo, con los bultos atados a la silla.
Al principio, su presencia causaba un revuelo entre las lavanderas que se apresuraban a bajar la vista o a simular una diligencia aún mayor en su trabajo. Pero Diego solo tenía ojos para Catalina. Se acercaba a su rincón, desmontaba con una gracia felina y depositaba la ropa a sus pies. Sus primeras conversaciones eran breves, formales, sobre el estado de la ropa o el tiempo. Pero con cada visita, la formalidad se deshacía como la escarcha bajo el sol. Solían hablar al atardecer, cuando la mayoría de las lavanderas ya se habían ido, y solo quedaba el murmullo del río y el canto de los grillos. Diego, sentado en una roca cercana, observaba a Catalina mientras ella terminaba su labor. Hablaban de cosas sencillas al principio: el clima, el trabajo en la hacienda, la vida en el desierto. Pero poco a poco, las conversaciones se volvieron más profundas. Diego, para sorpresa de Catalina, no era solo el vaquero playboy que la gente decía. Había una melancolía en sus ojos, una insatisfacción que se revelaba en sus palabras. Confesó que la vida de lujos y fiestas que su familia le había impuesto lo asqueaba. Anhelaba un propósito, un significado que la riqueza no podía comprar. Hablaba de la tierra, de su amor por la hacienda, no como una posesión, sino como un ser vivo al que quería cuidar y hacer prosperar. Catalina, a su vez, le habló de su vida, de la lucha por sobrevivir, de la enfermedad de doña Elena, de su orgullo y su temor a la dependencia. Diego escuchaba con una atención que la desarmaba. No la miraba con condescendencia, sino con un respeto genuino que le calentaba el pecho. La veía no como una simple lavandera, sino como una mujer de acero, con una fuerza interior que él envidiaba. Compartían el silencio cómodo de las tardes, las palabras no dichas que a menudo decían más que cualquier discurso. Un día, Diego le preguntó por Elena. «¿Cómo sigue su tía, Catalina? ¿Necesita algo?» Su voz era suave, sincera. Catalina dudó. Luego se atrevió a confesar la precaria situación de Elena, la falta de medicinas adecuadas. Al día siguiente, Diego apareció no solo con la ropa, sino con un bulto de medicinas y alimentos empaquetados. «Por favor, Catalina», dijo, su voz apremiante, «acéptele esto a Elena. No es caridad, es un gesto de buena voluntad». Catalina, sorprendida, no pudo negarse. La mejora en 1800. La salud de Elena, aunque lenta, fue notoria. La tos disminuyó, su aliento se hizo menos forzado. Elena, con su sabiduría silenciosa, observaba a Diego con una mirada perspicaz, una que Catalina no podía descifrar. El afecto entre Catalina y Diego creció de forma natural, como las plantas del desierto que encuentran agua en las grietas de las rocas. No eran gestos grandilocuentes ni palabras apasionadas. Era en la forma en que Diego la miraba, en el respeto con el que la trataba, en la quietud de sus encuentros al atardecer. Catalina, que siempre había sido tan cautelosa, tan reacia a confiar, sintió que su corazón, antes una fortaleza inexpugnable, comenzaba a ablandarse. Se encontró anhelando sus visitas, la profundidad de sus conversaciones, la sensación de ser vista y valorada por quien era, no por lo que tenía. Pero esta incipiente conexión no pasó desapercibida. La sociedad, siempre atenta a las desviaciones de sus normas, no toleraría tal indecencia. Los de la Vega eran una de las familias más influyentes, y el heredero no podía rebajarse a una lavandera. La presión social comenzó a manifestarse, no de forma directa, sino a través de miradas gélidas en el pueblo, de susurros que se silenciaban a su paso, de la creciente distancia de las otras lavanderas. La verdadera tormenta llegó en la forma de Julián Herrera, un hombre de leyes, un emisario formal y de modales impecables. Julián era el epítome de la rigidez y el decoro de la alta sociedad. Cabalgó hasta los Robles una mañana,
Su traje de ciudad impoluto a pesar del polvo del camino, su rostro severo y sin emoción. Era un emisario de la familia de Diego, enviado por su poderoso padre, don Ernesto de la Vega. Julián encontró a Diego en el establo, trabajando con uno de sus caballos, su camisa ahora manchada de sudor y tierra. Diego, que había encontrado un placer inesperado en el trabajo físico, se había transformado. Ya no era el vaquero playboy indolente. Había una determinación en sus ojos, una nueva fuerza en sus movimientos. «Diego», dijo Julián, su voz fría y formal, «tu padre me ha enviado». Diego se enderezó, limpiándose las manos en un trapo. «Julián, ¿a qué debo el honor de tu visita?» Su tono era distante, previendo el propósito de la visita. Julián fue directo al grano, sin preámbulos. «Tu padre está furioso. Los rumores que llegan a la ciudad son inaceptables. Tu relación con esa lavandera está comprometiendo el buen nombre de la familia y ya sabes lo que eso significa». Diego apretó la mandíbula. «Mi vida personal no es asunto de mi padre, Julián, ni de la familia». «Todo lo que haces es asunto de la familia, Diego», replicó Julián con voz monocorde. «Eres el heredero. Te irás a la ciudad. Asumirás tu verdadero destino en el emporio familiar. Te casarás con una mujer de tu posición social y olvidarás esta locura. Si no lo haces, tu padre retirará todo el apoyo financiero. La hacienda, tus tierras, todo se irá a pique. Lo sabes. Necesitas ese dinero para mantenerla». El ultimátum era claro, brutal. La supervivencia de los Robles y con ella el futuro de los peones y sus familias dependía de la decisión de Diego. La noticia golpeó a Diego con la fuerza de un puñetazo. La hacienda Los Robles, que había empezado a amar y a ver como su verdadero hogar, su propósito, estaba en juego. Su padre no bromeaba. Conocía la implacable voluntad de don Ernesto. Diego buscó a Catalina al atardecer, no en el río, sino en la cabaña. La encontró sentada junto a Elena, tejiendo una manta raída. Su rostro estaba sombrío, sus ojos turbados. «Tenemos que hablar, Catalina», dijo, su voz tensa. Se sentó frente a ella y le contó sobre la visita de Julián, sobre el ultimátum de su padre. «Debo irme a la ciudad o lo perderé todo, y contigo. No me permitirán estar contigo. Dicen que tengo que casarme con otra, una de mi clase». El mundo de Catalina se derrumbó a su alrededor. Las palabras de Diego eran como piedras que caían sobre su corazón. Había permitido que la esperanza se arraigara, que el amor floreciera en su pecho, y ahora la realidad golpeaba con una crueldad despiadada. Su mente, que siempre había sido tan práctica, tan arraigada en la supervivencia, se debatía. Su honor y su sentido de justicia la impulsaban a mantenerse firme en sus principios, a proteger a su tía, a vivir su vida de sacrificio predecible sin buscar más de lo que la vida le había ofrecido. La prudencia le gritaba que se alejara, que este amor era un lujo que no podía permitirse, pero el amor, ese amor inesperado por Diego, la desafiaba a arriesgarlo todo. Había visto su redención, su deseo de una vida más auténtica. ¿Podía permitirse un amor que exigía tanto sacrificio? Abandonar su mundo conocido, enfrentar el ostracismo social, confiar en la promesa de un hombre que estaba cortando los lazos con su pasado, con su propia sangre. La encrucijada era desgarradora. Miró a Elena, que los observaba con sus ojos sabios, su rostro surcado por la experiencia de una vida dura. Era una decisión que marcaría su destino para siempre, la de ambos, y me siento agradecido de poder compartir este peso con ustedes. Cada vez que alguien se suscribe, siento que nuestra fogata crece, dándonos más coraje para contar las verdades más difíciles. Esas que nos obligan a mirar dentro de nosotros y a elegir entre el miedo y la valentía. Catalina se levantó, su cuerpo rígido. Caminó hasta la ventana, mirando la inmensidad oscura del desierto. El silencio
llenó la cabaña, solo roto por la respiración débil de Elena. Diego la observaba, su rostro una máscara de dolor y expectación. «¿Qué harás tú, Diego?», preguntó Catalina, su voz apenas un susurro. Diego la miró, sus ojos azules llenos de una resolución repentina. «No volveré a la ciudad, Catalina, no me casaré con otra. Esta hacienda es mi hogar y tú eres la única mujer que me ha hecho sentir vivo. Si mi padre me quita todo, entonces empezaremos de nuevo. Trabajaré la tierra con mis propias manos. Cuidaré de mis peones, de esta tierra, contigo a mi lado. Pero no puedo obligarte a esto. Será una vida dura, sin lujos, sin el apellido que me ha dado un falso prestigio. Te expondré a la crítica, al desprecio. ¿Puedes aceptar eso? ¿Puedes arriesgarlo todo por un futuro incierto conmigo?». La pregunta de Diego era un desafío, una invitación a un abismo desconocido. Catalina cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión. Su mente repasó su vida, la pobreza, el honor defendido con uñas y dientes, la responsabilidad por Elena. Siempre había sido fuerte, recta, pero siempre sola en su lucha. Ahora Diego le ofrecía una mano, no para sacarla de su miseria, sino para caminar a su lado hacia una vida que prometía ser igualmente dura, pero compartida. Abrió los ojos. La luna llena se asomaba por el horizonte, bañando el desierto con una luz plateada. Miró a Diego, su rostro iluminado por la débil luz de la lámpara de aceite. Vio en sus ojos no la arrogancia de antes, sino una vulnerabilidad, una promesa de redención y un amor que la asustaba y la atraía a partes iguales. Su corazón, que había luchado tanto por protegerse, ahora se abría a la posibilidad de una felicidad que nunca había creído posible. Fue un acto de coraje silencioso, pero no menos monumental que el de cualquier héroe de leyenda. Catalina dio un paso hacia Diego, extendiendo su mano áspera y trabajadora. «No te dejaré solo, Diego de la Vega», dijo, su voz firme, llena de una resolución inquebrantable. «Si este es tu camino, entonces es el mío también. No temo el trabajo duro ni las habladurías, mi dignidad la llevo dentro, y si tú estás dispuesto a renunciar a tu mundo por un futuro incierto a mi lado, entonces yo estoy dispuesta a arriesgar el mío por ti». Diego tomó su mano, sus dedos fuertes envolviendo los de ella. Sintió una descarga eléctrica, una promesa tácita que sellaba su destino. Sus ojos se encontraron, y en ese cruce de miradas, en ese apretón de manos, se forjó un pacto de amor y sacrificio, mutuo que desafiaría todas las convenciones. La hacienda Los Robles, el río Amarillo, el desierto entero, serían testigos de su valiente decisión. El clímax no fue una batalla, sino una declaración de amor y lealtad forjada en el crisol de la adversidad. Un acto de coraje que transformó dos almas solitarias en una sola, dispuesta a enfrentar el mundo juntas. El sol de la mañana siguiente amaneció con una promesa diferente en el aire, no de calor abrasador, sino de un nuevo comienzo, aunque incierto. La decisión de Diego de desafiar a su padre y la de Catalina de unirse a él resonaron en el silencio de la cabaña, un eco de valentía que los llenaba de una extraña mezcla de temor y exaltación. La noticia, cuando se propagó por el pueblo, fue recibida con una mezcla de asombro y desprecio. Julián Herrera se marchó de Los Robles con el rostro tan impasible como siempre, pero con un mensaje claro para don Ernesto. Su hijo había elegido a la lavandera, y con ella la ruina de su posición social. El apoyo financiero se cortó de inmediato. La vasta hacienda Los Robles, que antes bullía con la actividad de numerosos peones y la opulencia de sus dueños, comenzó a sentir los estragos del abandono. Muchos trabajadores, temerosos de perder sus salarios o simplemente por miedo a la ira de don Ernesto, abandonaron las tierras. Los campos,
antes bien cuidados, empezaron a mostrar signos de descuido. El ganado, que antes era abundante, disminuyó su número. El silencio se cernió sobre la casa principal, un silencio que antes Diego había encontrado opresivo, pero que ahora se sentía como un lienzo en blanco para construir algo nuevo y genuino. Pero Diego no se amilanó. La redención para él no era un concepto abstracto, sino la labor diaria de sus manos, la dedicación de su corazón. Se despojó de sus finas vestimentas, las cambió por ropa de trabajo burda y resistente. Sus manos, que antes solo habían tocado las riendas de un caballo o el borde de un vaso de licor, ahora empuñaban el azadón, el arado. Se levantaba antes del amanecer, con el frío punzante de la madrugada, y trabajaba la tierra hasta que el sol se ponía, su cuerpo cubierto de sudor y tierra. No era fácil. El sol del desierto era implacable, la tierra, terca, pero en cada gota de sudor, en cada músculo adolorido, Diego encontraba un propósito que nunca antes había conocido. Había renunciado a una vida de lujos, pero había ganado una de significado. Catalina se mudó a la hacienda Los Robles, llevando consigo a doña Elena, cuya salud, aunque aún frágil, parecía mejorar con la paz y la ausencia de preocupaciones. La casa, antes llena de sirvientes, ahora solo tenía a Catalina para mantenerla. La transición no fue sencilla. Las pocas sirvientas que quedaban la miraban con recelo. Las viejas costumbres de la casa chocaban con la franqueza de Catalina. Pero ella, con su inquebrantable dignidad, se movía por los vastos salones y las cocinas con la misma rectitud con la que había fregado la ropa en el río. No intentó ser la señora de la casa en el sentido tradicional. Ella era la compañera de Diego, la coconstructora de su nuevo mundo. Sus días eran un testimonio de sacrificio mutuo. Catalina no solo cocinaba y limpiaba, se unió a Diego en los campos. Aprendió a sembrar, a regar, a cuidar el ganado. Sus manos, ya curtidas por la lavandería, se volvieron aún más fuertes, más hábiles en las labores del campo. A menudo se encontraban trabajando codo con codo. Sus frentes, perladas de sudor, sus cuerpos fatigados, pero sus espíritus elevados por la compañía mutua y el objetivo compartido. Hablaban mientras trabajaban, compartiendo sueños y temores, construyendo una intimidad que solo el esfuerzo y la confianza mutua podían forjar. El pueblo los observaba, al principio con desdén. Esa lavandera lo arruinó, decían. El señorito se volvió loco. Pero a medida que pasaban las semanas y los meses, y veían a Diego de la Vega, el vaquero playboy, trabajar la tierra, con una dedicación que pocos habían visto, sus opiniones comenzaron a cambiar. Veían a Catalina, la lavandera, no sentada en un porche como una dama ociosa, sino trabajando junto a él, su rostro sonriente a pesar del sol. Poco a poco, el desprecio se convirtió en una especie de asombro silencioso, y para algunos, en un respeto a regañadientes. La hacienda Los Robles era ahora un lugar diferente. Era más humilde, menos ostentosa, pero más viva, más auténtica. Los peones que se habían quedado, pocos pero leales, se sintieron inspirados por el ejemplo de Diego y Catalina. Juntos trabajaron para revivir las tierras, para cuidar el ganado. El río Amarillo, que antes había sido el lugar de la desolación de Catalina, ahora se convirtió en el testigo silencioso de su prosperidad creciente, alimentando los campos que Diego y Catalina cultivaban con tanto esmero. Doña Elena, sentada en una mecedora en el porche, envuelta en una manta que Catalina había tejido con hilo fino, observaba a su sobrina y a Diego. Sus ojos, antes velados por la enfermedad, ahora brillaban con una luz de paz. La tos había casi desaparecido, su cuerpo había recuperado algo de fuerza. La alegría y la tranquilidad de Catalina habían sido su mejor medicina. Verlos juntos,
tan dedicados el uno al otro y a la tierra, era la mayor bendición que podía desear. Una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de un rojo ardiente y dorado, Diego y Catalina estaban sentados en el porche de la hacienda. Las manos de Catalina reposaban en el regazo de Diego, entrelazadas. El aire fresco de la noche traía el aroma de la tierra mojada y el dulzón perfume de las flores del jardín. Se oían los sonidos de la noche, el canto de los grillos, el lejano aullido de un coyote, el suave murmullo del viento entre los mezquites. ¿Estás feliz, Catalina?, preguntó Diego, su voz suave, mientras besaba la parte superior de su cabeza. Catalina levantó la vista, sus ojos oscuros brillando con estrellas. Más de lo que nunca imaginé, Diego. La vida es dura, sí, pero la compartimos y estoy contigo. No necesito más que eso. Diego sonrió, un brillo de satisfacción en sus ojos. Había renunciado a una fortuna, a un apellido, a una vida de superficialidad, pero a cambio había encontrado un amor verdadero, un propósito genuino y un respeto por sí mismo que ningún dinero podía comprar. Había encontrado la redención en el trabajo, en el amor, en la honestidad de su nueva vida. Catalina había arriesgado su seguridad, su mundo conocido, por la promesa de un amor incierto, y había encontrado no solo amor, sino una vida plena, un hogar verdadero y una pareja que la valoraba por su fuerza y su dignidad. El río amarillo, el mismo que había presenciado su desolación y su lucha, ahora corría como un símbolo de la vida que brotaba de su amor. Un amor que había desafiado las convenciones de una sociedad implacable y había construido un futuro juntos basado en la honestidad, el coraje y el sacrificio mutuo. Y así, la esperanza encontró un hogar en el lugar más inesperado, en el corazón del desierto, en la unión de dos almas que se atrevieron a desafiar el destino. Que estas historias nos recuerden que siempre hay luz, incluso en los rincones más oscuros de la existencia. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato. Al suscribirte, te aseguras de que el alma del oeste nunca deje de susurrar sus leyendas y que estas llamas que nos unen puedan seguir ardiendo noche tras noche.